Bueno, nuevamente, buenas noches a todos. Disculpen un poquito ahí el tema de la presentación, se me extravió, más bien dicho que se me extravió, se me quedó mi USB en mi trabajo, ya no pude hacer que me la mandaran ahorita la presentación. Sin embargo, vamos a ver, como quiere, el capítulo número 7, que habla del balance general comparativo, no sin antes hacer algunos comentarios muy puntuales. Respecto a la pregunta que hace la alumna Virginia Elizabeth, sí, efectivamente, si se han estado dando cuenta, durante el curso hemos estado cargando diferentes tipos de actividades. Algunas son en formato Moodle, es decir, que tienen que incorporar ya sea un Word, un PowerPoint, y otras son en un formato que se le conoce como Scoring, que es un cuestionario autoevaluable, donde ustedes contestan unas preguntas y en automático les da su calificación de esa tarea en específico. En específico, para la tarea de esta semana es un cuestionario autoevaluable o score. Sin embargo, como son cuestionarios que cambiaron un poquito en comparación con el tetra pasado, ahorita todavía no nos lo proporciona la universidad, porque nosotros mandamos la presentación en una plantilla de PowerPoint y ellos los convierten a ese formato para que ustedes nada más se evalúen. Tentativamente nos lo deben de estar turnando el día de mañana. Como quieren, dado caso de que el día de mañana no esté ya dentro de la plataforma, se les darían días adicionales. Tentativamente, la tarea de esta semana está programada para entregar a más tarde el día 13 de marzo, perdón, que es el próximo domingo. Los días de desfase que tengamos, se les darán días adicionales para que puedan contestar ese cuestionario que va inherente al capítulo que es esta semana, que es el balance comparativo, ¿ok? O sea, respondiendo a la pregunta de la alumna Virginia. Entonces, por ese lado, nada más hay que tener un poquito de paciencia para que en cuanto esté cargado lo puedan contestar. Por otro lado, también está programado un foro. Es un foro que va relacionado con el tema que vimos en el capítulo previo al examen parcial, que es del balance general, y el día de hoy vamos a ver el balance general comparativo. El día de hoy va a ser un complemento, una continuación de lo que viene siendo el balance general, que ya vimos cómo se presenta, pero ahora vamos a ver para qué nos sirve verlo de manera comparativa. El examen parcial, no sé cómo les haya ido, espero que bien. Técnicamente, el último día para presentarlo fue el día de ayer, más sin embargo, por ahí les estuvimos mandando un correo, más bien dicho, un mensaje de manera masiva, donde se les hace el comentario que se extiende para el día de mañana a las 23 horas para todos aquellos alumnos que por alguna situación particular no lo hayan podido contestar, sobre todo porque el día de ayer en la tarde se presentó intermitencia en la página, es decir, hubo pues no habían dicho prácticamente toda la tarde, hasta hoy en la mañana estuvo restablecida la plataforma. Entonces la universidad lo que nos pidió es que les extendiéramos 2 días para que pudieran presentar el examen. Entonces aquí el comentario es: todos aquellos alumnos que por alguna situación muy puntual no hayan podido presentar el examen respecto a esta semana, digo, o al examen parcial, lo pueden hacer hasta el día de mañana a las 11 de la noche. ¿Ok? Vamos a dar inicio ya a lo que viene siendo la práctica del día de hoy. Como les comentaba, ya la primera parte del curso ya la vimos. A partir de hoy ya iniciamos lo que viene siendo la segunda etapa del curso, donde vamos a ver el balance general comparativo en primera instancia. Posteriormente vamos a ver el tema de estado de resultados, que es el otro balance general, el otro estado financiero, el cual lo vamos a ver junto con sus cuentas a partir de la próxima semana. El día de hoy vamos a dar continuación al tema del balance general. Vamos a mencionar de manera muy puntual lo que nos dice la bibliografía. ¿Qué nos dice la bibliografía respecto al balance general? El balance general ya mencionamos que es un estado financiero que nos muestra la situación financiera de una empresa a un periodo o una fecha determinada. Ya vimos que ese estado financiero, en la fecha que venga ahí de manera estipulada, es decir, balance general al 31 de diciembre del 2021, esa es la fecha en la que se practicó, y que posteriormente ese balance general ya no mostraría la misma información en un periodo posterior, puesto que ya se realizaron operaciones, o en su defecto existen operaciones o existen registros contables que, aunque no se hayan hecho operaciones, tienden a hacer que el balance general como tal ya no sea el mismo. ¿Por qué? Por el tema de las depreciaciones, por el tema de las amortizaciones, de las comisiones bancarias, etcétera. El día de hoy vamos a ver el tema del balance general comparativo.
que no es otra cosa más que comparar un balance inicial contra un balance final y determinar cuáles han sido sus variaciones. Me voy a permitir presentarles, aunque sea de manera económica, lo que viene siendo la presentación, o más bien dicho, la bibliografía con la que estamos trabajando, que es el libro de primer curso de contabilidad, y sobre eso vamos a ir desglosando los puntos muy, muy específicos de este tema. Permítanme un segundito. Bueno, aquí les estoy presentando el estado financiero o el capítulo número 7 que habla de los estados financieros comparativos. En esta ocasión, obviamente, nada más vamos a hablar del balance general. ¿Qué nos dice este tema del balance general comparativo? Nos dice que la mayoría de los negocios tienen que tener una comparación de lo que vienen siendo sus resultados, llámese a nivel financiero o llámese a nivel utilidad o pérdida. Reitero, en este caso vamos a ver específicamente el balance general. ¿Por qué se hace un balance general comparativo? Si nosotros sacamos o tenemos una información financiera a un periodo determinado, nosotros vamos a entender que a esa fecha ya tuvimos determinado posicionamiento dentro de la parte financiera. Sin embargo, si queremos sacar cómo estamos al año siguiente, al mismo periodo, pues precisamente tenemos que sacar ese balance comparativo para poder ver si tuvimos una mejor posición o si en su defecto no estamos igual que el año pasado. Para esto, la norma de información A7, que es la que nos rige en cuanto a lo que viene siendo la presentación y revelación de los estados financieros, nos dice que deben de presentarse en forma comparativa por lo menos con el periodo anterior, excepto cuando se trate del periodo de operaciones o el primer periodo de operaciones de una entidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que nosotros somos administradores o contadores de determinada empresa y nosotros presentamos una información al 31 de diciembre del 2020. En base a esa información se tomaron decisiones para ver el rumbo que iba a tomar la empresa, cuál iba a ser la forma de financiarse, es decir, cuánto era nuestro rubro de activos, cuánto era nuestro rubro de pasivos, cómo estábamos en capital y cómo íbamos a disponer ese capital, si lo íbamos a reinvertir, si íbamos a comprar equipo, etcétera, etcétera. Al 31 de diciembre del 2021, nosotros volvemos a hacer un análisis de esa información financiera y tenemos ahora sí que dos periodos similares, pero en dos ejercicios diferentes. Eso es para nosotros identificar cómo estábamos en el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior. Al balance general, por poner el ejemplo, el 31 de diciembre del 2020 le vamos a llamar balance inicial y al 31 de diciembre del 2021 le vamos a llamar balance final. Y obviamente esa comparación entre esos dos balances es lo que se le conoce como balance general comparativo, donde vamos a ver si nuestro activo disminuyó, si nuestro pasivo disminuyó, si nuestro activo aumentó, si nuestro pasivo aumentó, si nuestro capital disminuyó o si nuestro capital aumentó. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esta norma de información financiera? Que la debemos de presentar al menos una vez al año y salvo cuando se trate de un ejercicio de una empresa que recién inicia operaciones. ¿Por qué en este caso no aplica? Porque obviamente si nosotros estamos iniciando operaciones, pues no vamos a tener con qué comparar el balance general anterior. Es decir, si la empresa inició operaciones, no sé, el 31 de enero, por poner un ejemplo, pues no, y queremos comparar con enero del año pasado, pues obviamente no lo podemos hacer porque no tenemos la referencia de dónde hacer la comparación. Es por eso que es importante lo que dice la norma, que solo podemos comparar cuando ya es una empresa que tiene operando determinado tiempo. ¿Okay? Dice que cuando una entidad no presenta estados financieros comparativos por ser su primer periodo de operaciones, ese hecho debe de relevarse. ¿Qué significa? O de revelarse, más bien dicho. Significa que se tiene que hacer la anotación que no se presenta un estado o un balance general comparativo por ser el primer ejercicio de operaciones. Nos dice qué es un balance inicial, qué es un balance final y un balance comparativo. El balance inicial es el que se elabora al principio del ejercicio, el balance final es el que se practica al terminar el ejercicio o el periodo, y el balance comparativo es en el que se confrontan ambos balances.
¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que ver cuáles han sido nuestras variaciones en el paso del tiempo para poder comparar tanto el balance inicial como el balance final. Obviamente la confronta, ahí nos va a decir cómo fueron o disminuyeron cada uno de nuestros rubros que integran el balance general. El balance general comparativo es el documento contable que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital contable por las operaciones efectuadas por la entidad durante el periodo contable. El periodo contable como tal generalmente se le conoce como un ejercicio fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Un ejercicio fiscal es por un año. Dentro de lo que vienen siendo los periodos contables, en el ámbito administrativo, los periodos se le puede también conocer por periodos de un mes. Generalmente cuando hablamos de un periodo contable hablamos de un mes, y cuando hablamos de un ejercicio contable hablamos de un año. Generalmente y por práctica, la mayoría de los balances generales comparativos se pueden hacer intermedios, es decir, podemos hacerlo igual que en el balance general normal, comparar enero contra febrero, o comparar febrero contra marzo, pero generalmente si lo queremos comparar para tener ahora sí el contexto un poquito más global, generalmente las comparaciones se hacen de manera anual. ¿Qué quiere decir? Que comparamos el mismo periodo con el ejercicio inmediato anterior, por ejemplo, enero con enero, febrero con febrero, diciembre con diciembre, para poder tener una referencia de cómo han ido o cómo se han comportado las diferentes alteraciones que sufren los rubros de activo, pasivo, capital dentro de la compañía. Dice que sirve de base, este balance general comparativo sirve de base para elaborar el estado financiero denominado estado de variaciones en el capital contable, el cual muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante el periodo determinado. Los aumentos y las disminuciones de los activos y los pasivos ya fueron tratados ampliamente en otro tema, por tanto se van a estudiar las alteraciones del capital contable. ¿Qué quiere decir esto? Hay una regla muy sencilla que ahorita, o unas reglas muy sencillas de cómo se sufren las alteraciones dentro del balance general. Y obviamente ese estado de situación o de cambios en el capital contable no va a ser estudio como tal de este tema, pero de ahí parte de la información que sufren las variaciones en el capital para determinar ese estado financiero. Que aunque aquí diga que es básico, los estados financieros básicos nada más es el estado, el balance general y el estado de resultados, ¿ok? Aumentos del capital contable. ¿Cuándo aumenta el capital contable en un balance general? Llámese balance general normal o balance general comparativo. Dice que el capital contable aumenta cuando la entidad percibe ingresos o cuando recibe aportaciones de capital. En la próxima clase que veamos el estado de resultados, y ya se los he mencionado en otras ocasiones, vamos a ver cómo al recibir un ingreso, aquí se refiere a un ingreso como tal dentro de las cuentas de activo, pero también pueden ser por ingresos propios del estado de resultados, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, ingresos son las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la entidad, es a lo que se dedica la empresa. Si la empresa se dedica a un derecho de cómputo, si la empresa se dedica a prestar un servicio o alguna actividad empresarial como tal, sea cual sea, un suministro de algún tipo de material, la compraventa de equipo electrónico, lo que sea, esos ingresos van a hacer que nuestro capital contable aumente. ¿Por qué? Porque al tener un ingreso tenemos una utilidad y esa utilidad se ve reflejada directamente en el capital contable de la empresa dentro del balance general. También por las aportaciones adicionales de capital. ¿Qué significa esto? Ya lo comenté en la clase pasada, cuando los socios constituyen una sociedad y de alguna u otra manera están obligados a pagar un concepto que se le conoce como capital social, que no es otra cosa más que la suscripción por el número de acciones que están obligados a pagar y su monto por cada uno de ellos. Ese es el capital que ellos aportan al momento de crear la sociedad. Sin embargo, si la misma sociedad exige que se incremente un poquito el capital o que se hagan aportaciones por el hecho de que no haya alguna liquidez en el momento o que nuestras ventas sean a crédito y que tengamos un proceso lento de cobranza de lo que son las cuentas por cobrar, también se pueden hacer esas aportaciones de capital social
o de capital contable para que éste aumente de manera muy puntual. Entonces, esa es una forma de generar o de hacer que nuestro capital contable aumente. Nos dice que los aumentos de capital que producen tanto los ingresos como las aportaciones adicionales de capital aumentan el activo o disminuyen el pasivo. Esta parte es muy interesante. Yo cuando iniciábamos el curso les comentaba que es muy relevante que todos los administradores, y aunque aquí no haya contadores como tal, conozcan la naturaleza de las cuentas contables. ¿Qué quiere decir eso? Porque es la manera en la que vamos a entender esta parte. ¿Por qué va a aumentar el capital? Porque vamos a hacer un aumento en activo y obviamente eso va a hacer que nuestro capital aumente. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí, por ejemplo, dice, se cobraron en efectivo rentas por un valor de 40,000 pesos. ¿Qué está haciendo o qué es lo que hace que esta operación o cómo se ve reflejada esta operación dentro de nuestra información financiera? Vamos a suponer que el dinero se haya recibido en caja. Estamos haciendo un aumento al activo por 40,000 pesos por el dinero que estamos cobrando y se hace un aumento en capital por las rentas cobradas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les mencionaba que va dentro del ingreso en el estado de resultados. Dice también que a un proveedor se le pagó un adeudo por 50,000 pesos con la comisión que la cantidad ganó por haber vendido mercancía de su propiedad. Y se fijan, aquí estamos disminuyendo el pasivo, de acuerdo a lo que dice esta literatura, porque le estamos liquidando 50,000 pesos al proveedor. ¿Y qué significa? Que también estamos recibiendo un capital por esas comisiones ganadas. Nos dice otro ejemplo, el propietario de la entidad incrementó su capital con una entrega hecha en efectivo por valor de 30,000 pesos. Aquí se ingresa a las cuentas de activo, que en este caso es caja, pero puede ser bancos, y se hace un aumento por capital adicional de 30,000 pesos. Estos son los conceptos por los que puede aumentar el capital, por los ingresos o por las aportaciones adicionales. Y luego, ¿cómo disminuye el capital contable? El capital contable disminuye por los egresos. ¿Qué son los egresos? Son los gastos que se originan o que originan los bienes o servicios consumidos por la entidad. El pago de sueldos, el pago de proveedores, el pago de acreedores diversos, etcétera. Esos son egresos, es decir, son salidas de dinero. Y también por reducciones parciales de capital, así como puede haber un aumento en el capital, también puede haber una reducción porque puede haber un socio que quiera disminuir su participación o porque simplemente se quiere retirar de la empresa, suponiendo que fueran más de 2 socios, y ahí es cuando hay unas reducciones y por eso hay una disminución del capital. Aquí nos pone un ejemplo de este tipo de operación. Dice, se pagó en efectivo 20,000 pesos por el servicio de energía eléctrica. Como estamos disminuyendo el activo al erogar nuestros recursos, se erogan 20,000 pesos que salen de nuestra caja y disminuye nuestro capital por los egresos, que en este caso es el gasto de la energía eléctrica. El servicio de telefónico ascendió a 10,000 pesos, que se quedó a deber el mes pasado, se quedó registrado en una cuenta por pagar dentro del activo circulante, perdón, del pasivo circulante, que es pagadero menor a un año por su grado de exigibilidad. Se le carga a la cuenta de pasivo en acreedores por 10,000 pesos y obviamente eso hace que tengamos un egreso y el capital disminuye por el uso del servicio telefónico. También dice, el propietario disminuyó su capital en varias mercancías por valor de 40,000 pesos. Si se fijan, él pudo haber aportado en especie o pudo simplemente retirar parte de su mercancía, que es propiedad de él o de la empresa, la disminuyó en 40,000 pesos. Aquí está disminuyendo el activo y obviamente por simple razón disminuye nuestro capital por reducción. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que el capital aumenta, lo que ya mencionamos, el capital contable aumenta por los ingresos y las aportaciones adicionales de capital y el capital contable disminuye por los egresos y por las reducciones de capital. Si se fijan, aquí tenemos un ejemplo del capital contable final de acuerdo a esos ejemplos. Aquí en la cuenta de caja, ustedes pueden ver que traíamos originalmente un movimiento
de 100,000 pesos. Sin embargo, se cobraron ingresos por 40,000 pesos. Ya tenemos 140,000 pesos en la cuenta de caja, ¿ok? Y luego, de esos 140,000 pesos, también tuvimos una aportación en efectivo hecha por el propietario por 30,000. Ya tenemos 170,000 pesos. Pero pagamos el servicio de energía eléctrica. Todas estas son las operaciones que tuvimos en la parte de arriba. Y ya nos da un total de 150,000 pesos. ¿Qué significa? Nuestros ingresos, nuestro saldo inicial o nuestro balance inicial, le vamos a sumar los ingresos, le vamos a restar los egresos y vamos a tener nuestro balance final. En este caso en específico, estamos hablando de diferentes cuentas. Aquí nada más estamos manejando caja y mercancías, y en el caso del pasivo estamos manejando proveedores y acreedores. Al final de cuentas, después de realizar todas esas operaciones, nosotros traíamos un saldo inicial o un balance inicial de 700,000 y tenemos un balance final de 710,000 pesos, o en las cuentas de activos, si lo quieren ver así, traíamos 700,000 pesos al inicio y al final tenemos 710,000. En las cuentas de pasivo, después de pagar los proveedores y pagar los acreedores que tenemos del servicio de telefónico, tenemos un saldo inicial en nuestras cuentas de pasivo de 500,000 y al final tenemos un saldo de 460,000. ¿Qué significa? Que el pasivo disminuyó. Si lo vemos de manera lineal, nuestro activo es activo de 700,000 menos pasivo, que son 500,000, nos da nuestro capital contable de 200,000 pesos. Al final, después de realizar todas esas operaciones, tenemos un activo de 710 menos 460,000 pesos de pasivo. Nuestro capital es de 250,000 pesos. ¿Qué significa? Que nuestro capital contable aumentó en 50,000 pesos después de haber realizado todas las operaciones que ya mencionamos ahorita. ¿Ok? Dice, si comparamos, como ya lo mencionamos, los elementos del balance inicial con los del balance final, encontramos las siguientes modificaciones. Tenemos un activo inicial de 700 y un activo final de 710,000, por lo que nuestro activo aumentó en 10,000 pesos. Y en el caso del pasivo, nuestro pasivo disminuyó 50,000 pesos. De acuerdo a las reglas que vimos arriba, obviamente como tanto el activo aumentó y el pasivo disminuyó de manera positiva, porque los pasivos son acreedores, están disminuyendo, nuestro capital aumenta. El activo aumenta, también el capital aumenta. Entonces nuestro capital contable aumentó en 50,000 pesos, que es este ejemplo que viene aquí. Es decir, 710 menos 460 son 250, contra los 200 que traíamos, aumentó en esos 50,000 pesos. ¿Ok? Y precisamente lo que hace este balance comparativo es ver cómo se disminuyen o cuáles son las alteraciones que sufren las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital para en un momento dado tener los saldos finales. El balance general comparativo sería de la siguiente manera. Teníamos un balance inicial en caja de 100,000 y terminamos con 150. ¿Qué significa? Que la alteración fue positiva porque nuestro activo aumentó en 50,000 pesos. Las mercancías, teníamos 600,000 pesos de balance inicial y terminamos con 560, por lo que nuestro cuenta de mercancías disminuyó en 40,000 pesos. Si sacamos las diferencias, son los 10,000 pesos, es decir, la suma de todas las operaciones de cuenta de activo en su total aumentó en 10,000 pesos. Y luego las cuentas de pasivo, teníamos un balance inicial o unas cuentas por pagar globales de 500,000 y al final tenemos 460, porque en el caso de los proveedores disminuyó en 50,000 pesos esa cuenta, y en el caso de los acreedores diversos aumentó en 10,000. Si sacamos las resultantes nos da 40,000. La suma de 10 más 40, nuestro capital contable aumentó en 50,000 pesos, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, para eso nos sirve precisamente el balance comparativo, para nosotros ir viendo de manera gradual cómo se sufren todas y cada una de las alteraciones en las cuentas contables del capital.
el ponernos ahorita a explicarlo de manera muy global nos tardaremos un poquito, pero es importante que sepan que esa es la función principal del balance comparativo. También, al igual que el balance general original o el balance general a una fecha determinada, también tiene que tener diferentes elementos que son los mismos del balance general. Es decir, tiene que tener un encabezado, en el cual debe de constarse el nombre, razón o denominación social de la entidad, la mención de que debe de ser un balance comparativo y la fecha de los ejercicios que se comparan. En el balance general siempre ponemos Compañía La Mexicana S.A.D.S.V., balance general al 31 de diciembre del 2021. En el caso del balance general comparativo se tiene que poner, obviamente, el nombre de la empresa, pero hacer mención que diga balance general comparativo por los periodos comparativos de tal fecha a tal fecha. Ahí sí cambia un poquito la parte de la estructura para que las personas que los estén leyendo, es decir, que lean esa información financiera, sepan que se trata de información comparativa y que no es un balance general a una fecha determinada. Tiene que tener un cuerpo, tiene que tener nombre y cada uno de los recursos que forman el activo, tanto del balance inicial como del balance final, es decir, integrar todas y cada una de las cuentas que integran dichos rubros. Debe de tener el nombre y valor de cada una de las obligaciones que integran el pasivo, tanto del balance inicial como del balance final. Como ya lo mencioné, si se fijan, prácticamente son los mismos conceptos que integran el balance general, solo que aquí se tiene que hacer referencia tanto al inicial como al final de cada una de estas cuentas. Y contable, con el que iniciamos, como el que vimos ahorita, es decir, si yo tengo un activo menos pasivo es igual a capital, ese es mi balance inicial, y luego un activo menos pasivo es igual a capital, con mi balance final y obviamente mi confronta, que va a ser mi balance general comparativo. Al igual que en el balance general, el balance comparativo también se puede presentar de dos formas, que ya lo mencionamos en la clase pasada. Puede ser en forma de reporte o puede ser en forma de cuenta. Aquí inclusive creo que en la anterior sesión comentábamos que la forma más común de presentar el balance general en la práctica es en forma de cuenta. Generalmente ya no es muy visto en forma de reporte. No digo que no se utilice, mas sin embargo es el menos común en la actualidad o en la práctica. ¿Ok? Obviamente en forma de reporte pues se ponen de manera vertical lo que vienen siendo las diferentes cuentas, y la fórmula es también muy sencilla, se ponen de manera vertical, donde a todas nuestras cuentas de activo le restamos todas nuestras cuentas de pasivo para determinar nuestro capital contable, como es el caso de este ejemplo, donde tenemos todas nuestras cuentas de activo del año actual con el año anterior, es decir, el comparativo. Si se fijan aquí dice balance comparativo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de los años actual y anterior. Aquí podemos ponerle, no sé, al 31 de diciembre de 2021 y del 2020, y en base a eso sacamos nuestras diferencias. Esta es la forma de determinar cómo sufrieron las alteraciones de dichas cuentas. Al final vamos a tener la misma forma de presentar que en el balance, en la forma de reporte, pero de manera comparativa. Igual las cuentas de pasivo y al final nuestro capital contable para ver cómo sufrieron alteraciones. En el caso de este ejemplo, si se fijan, traíamos un capital contable inicial de 5,900,000 y al final tenemos, más bien dicho, en el año actual tenemos 5,900,000 y en el anterior teníamos 3,400,000. ¿Qué significa? Que nosotros aumentamos nuestro capital contable en 2,500,000. Esta parte es muy importante. Primero poner dentro de lo que viene siendo la comparación el año en curso o el año más reciente que se está comparando, y después poner el año o el periodo anterior o el más antiguo con el que se está haciendo la referencia comparativa. También tiene que venir firmado y autorizado, primeramente quien lo elaboró, que ya lo comentamos la vez pasada. Generalmente quien lo elabora es el contador y quien lo administra es el propietario, el administrador o el gerente administrativo, que es el responsable de interpretar esta información y sobre todo de revisar la parte contable. Es como viene dentro de lo que viene siendo las firmas. Y al igual que en el caso específico del
del balance general normal, también existe otro balance comparativo en forma de cuenta. Hay que recordar que son dos formas de presentarlo, pero nos da el mismo resultado. Aquí la fórmula cambia un poquito porque es activo es igual a pasivo más capital, es decir, del lado izquierdo todas mis cuentas de activo y del lado derecho todas mis cuentas de pasivo más capital contable, que nos debe de cuadrar dentro de la información financiera. Déjenme nada más darle, a ver si puedo rotar un segundito. Miren, si se fijan aquí en este balance general comparativo, lo estamos viendo en forma de cuenta, es decir, nos da el mismo resultado, suponiendo que fueran las mismas cifras, solo que aquí se presenta de la forma más común, es decir, en la forma de cuenta. Tenemos del lado izquierdo nuestro año actual, año anterior y nuestras diferencias de todas las cuentas de pasivo, y del lado derecho tenemos el año actual y el año anterior de todas nuestras cuentas de pasivo y de todas nuestras cuentas de capital. Si se fijan, por ejemplo, aquí en el caso del año actual, tenemos en el caso de los activos, tenemos una variación total, es decir, iniciamos con 7.900.000. En el año anterior al que se está evaluando contra este, tuvimos un incremento de 2 millones de pesos en las cuentas de activo. En las cuentas de pasivo tuvimos un incremento de 4.500.000. ¿Qué significa? Una disminución. Traíamos 4.500.000 y tenemos ahorita 4 millones. Total, nuestro capital contable, 3.400.000 contra 5.900.000, tenemos una disminución o un aumento de 2.500.000. Y al final, los saldos nos deben de cuadrar, es decir, lo que traigo en total de activos debe de ser lo mismo de pasivo más capital, obviamente tanto en el año actual como contra el comparativo que se está efectuando la referencia. También se firma de manera directa por parte de la persona autorizada, que en este caso generalmente es el dueño, reitero, o la persona designada por el Consejo de Administración y la persona que elabora dicho estado financiero. ¿Ok? ¿Hasta ahorita tienen algún comentario, alguna duda de lo que vimos el día de hoy o del tema del balance general comparativo? Para abrir el micrófono si existe alguna, por favor. Profesor, pues básicamente viene siendo lo mismo en sí que el balance general, ¿verdad? Simplemente que aquí pues estamos comparando dos estados de diferentes tiempos, ¿verdad? Por así llamarlo. Exactamente. Aquí la importancia que se le tiene que dar a esta parte es de que nos sirve para ver cómo, ya en temas, y reitero, a lo mejor es tema de otro estudio, cuando hacemos análisis financieros, sobre todo los administradores, vamos a suponer que si vemos alguna cuenta muy en específico, vamos a poner la cuenta de clientes dentro del activo circulante. Si yo reviso mis cuentas de clientes y digo, oye, ¿sabes qué? Al 31 de diciembre del 2020, perdón, yo traigo mis cuentas por cobrar, cuentas de clientes, 1 millón de pesos. Y luego resulta que al 31 de diciembre del 2020 traigo 2 millones de pesos. O sea, ¿qué quiere decir? Si lo vemos desde un punto de vista en cuestión de alteración, sí tuvimos un incremento en los activos. ¿Qué significó? Pues que obviamente mi capital contable tuvo que haber aumentado. Pero ¿qué pasa si hacemos un análisis de esas cuentas y nos fijamos que es cierto, en diciembre del 2020 traíamos 1 millón y en diciembre del 2021 traemos 2? Pero ¿qué pasa si esas cuentas que traemos desde diciembre no se han cobrado? Nos va a generar un tema de liquidez. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo a crédito, pero no recuperamos o no realizamos esa operación. Nada más estamos generando la cuenta por cobrar, vendemos la mercancía, pero no entra ese dinero en nuestras arcas o a nuestro banco, o a nuestra caja. Ya son análisis un poquito más financieros, pero para eso nos sirve el balance general comparativo. También, ¿para qué nos sirve? Porque los accionistas van a decir, oye, yo quiero saber cuál ha sido la utilidad o la pérdida que tuvimos. Acuérdense que ahorita mencionábamos que hay formas de aumentar el capital y hay formas de disminuirlo. Aumenta con los ingresos o con las aportaciones adicionales y disminuye con los egresos o con las reducciones parciales de capital.
les va a hacer un poquito más de sentido cuando empecemos a ver las diferentes cuentas de estado de resultados y el estado de resultados en sí, para decirles, miren, se hizo esta operación, tuvimos una pérdida. De hecho, lo vamos a simular para que ustedes lo vean y decirles, estas operaciones se realizaron en el mes de, no sé, marzo, ok. ¿Cómo afecta o cómo repercute en el capital contable todas las ventas que hacemos? Lo vamos a poner en un Excel para que vean y ustedes pueden decir, ok, aquí es donde incrementa el capital. Oye, se hizo la cobranza, es que aumentó mi cuenta de activo. Aquí lo estamos viendo de una manera, ahora sí que muy, desde el punto de vista teórico, pero sí lo vamos a ver en un ejemplo para que ustedes vean cómo se mueven esas operaciones después de realizar los asientos contables. ¿Okay? Pero en sí, lo que usted comenta es cierto. No es otra cosa más que una compulsa de un balance general inicial contra un balance general final para sacar las alteraciones o las diferencias, pero se tienen que hacer una confronta de 2 periodos. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Profe, si son estos bloques en los que se hacen los balances generales, son estos. Mire, sí, de hecho, esos bloques son los que técnicamente se utilizan. Eso es, cuando veamos el curso de contabilidad 2, vamos a realizar una práctica de contabilidad para que ustedes conozcan los diferentes libros contables. Les adelanto un poquito, cuando ustedes registran una operación contable, la realizan a través de una operación que se llama asiento de diario. Eso se hace en un libro que se llama libro diario y luego se pasa a un libro mayor para después hacer una balanza de comprobación y luego hacer los estados financieros, que los estados financieros no son otra cosa más que los saldos de las cuentas a nivel mayor de cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital y cuentas de estado de resultados. Eso que usted menciona sí es, ahí se puede hacer, más sin embargo, yo quiero ir un poquito más allá. Ya en la práctica, los mismos sistemas contables te dan el reporte como tal, pero para verlo como una teoría básica, exactamente en esas hojas tabulares es donde se hacen los balances generales. Profe, esos también, por ejemplo, eso se hace en Excel cuando ya lo haces para empresas o ¿cómo lo hacen? Así como el que nos está mostrando del libro. Sí. ¿Se hacen también por Excel o cómo? Sí, hay que entender que la contabilidad es el registro de todas las operaciones y ahorita todo eso, para no estar haciendo manual las operaciones con debido respeto, como en esas hojas de que, a ver, se compró mercancía y luego hacer un asiento, ya todo se captura en un software y ya en automático te da la información. De hecho, los mismos reportes te dan el estado de resultados, el balance general, de acuerdo a lo que nosotros tecleemos en el sistema. Obviamente, ya yéndonos a cuestiones un poquito más sofisticadas, como les mencionaba la vez pasada, hay paquetes administrativos ya muy fuertes. Un ejemplo bien sencillo, el área de facturación de las empresas. En automático se genera una factura para la venta de mercancía a crédito. En el momento que se graba la operación o que se genera la factura, ya se está generando en automático un asiento contable que viaja al sistema de contabilidad para que se haga el asiento y en ese momento ya pudiéramos inclusive sacar una información financiera con esa operación. Aquí es donde entra muy relevante la parte de licenciados en informática administrativa, porque ellos son los que hasta cierto punto dan el soporte técnico para los software que utilizan los administradores y los contadores. Es lo que yo les decía, es darle un poquito de empuje. No se trata tanto de programar, hay que entender que los sistemas contables son ya, inclusive ya temas más de ingeniería en que se tiene que desarrollar un software que haga todo eso, pero sí en la parte de lo que vienen siendo los respaldos, en la implementación del sistema como tal, ahí es donde entra la parte de informática administrativa. Por eso es relevante que también los licenciados en informática administrativa conozcan de contabilidad, para que sepan cómo funciona la contabilidad y cómo implementar dicho sistema. Pero sí, de hecho, la forma de presentarlos
generalmente toda la información se pasa a un Excel, pero ya después de haberlas procesado en un sistema. Ya el Excel es más que nada una forma de presentación, donde inclusive se le pone con hoja membretada y con determinadas características que tenga cada organización como tal para presentar la información financiera. Hay que entender que la información financiera generalmente se revisa de manera mensual con el consejo de administración o con los accionistas para ver cómo está fluyendo el negocio, si está generando utilidades, si está generando, si hay pérdidas, si hay que invertir más dinero, si hay que adquirir más capital de trabajo, más maquinaria, si hay que, de acuerdo a los pronósticos que se tengan de ventas, de producción, inclusive, mucha de esa información o mucha de esa toma de decisiones es en base a la información financiera, ¿va? Entonces, la presentación formal se hace en determinados formatos que cada empresa tiene, pero definitivamente el Excel es una herramienta muy, muy poderosa para presentarlo. ¿Alguien más que tenga algún comentario del tema que vimos el día de hoy? Adelante, Xochitl, sus órdenes. Yo, maestro, bueno, es que sí me queda claro todo, pero en una de las tablas que puso, decía flotantes. Esos corresponden a gastos, digamos, que son fijos o no fijos y que varían los Mire, le voy a cantidades de eso. cuando vimos el tema flotante, acuérdese que el activo se clasifica en circulante, fijo y diferido, y el pasivo se clasifica en circulante, fijo y diferido. Cuando usted escuche la palabra flotante, es como si estuviera utilizando la palabra circulante. O sea, flotante significa que es en el corto plazo. Por eso hacía referencia a que decía pasivo flotante, pero es pasivo circulante. Ok, gracias. A eso se refiere con esa palabra, ¿no? Profe, para aprender a hacer esos balances generales, ¿hay algún curso especial de Excel que nos pueda sugerir para aprender a hacerlos? Ojo, es que aquí es bien importante aclarar algo. El Excel, ¿cómo le diré? El Excel es para presentarlo, pero el Excel no le va a hacer el balance general. Lo que quiero que me entienda es que la contabilidad se registra con operaciones de diario, con asientos contables. En base a esos asientos contables se van generando saldos. Usted no puede, sí puede llevar una contabilidad en Excel, pero tendría que programar el Excel para que en un momento dado, pues más que programar, ver la forma en lo que lo va a hacer. Sí puede llevar en Excel usted una contabilidad, es decir, ok, registro esta operación y luego lo paso a cuentas T, pero es muy complicado. El Excel no le va a decir a usted, digo, es que quiero que quede claro esa parte. El Excel no es un sistema contable. El Excel nada más es una herramienta de cálculo para diferentes operaciones que la utilizamos mucho los contadores, pero la utilizamos mucho para filtrar información, para bases de datos. Pero el Excel le va a decir aquí, vaya, usted puede pegar la información en Excel nada más por efectos de presentación y de ahí imprimir, pero el Excel no es un software. Ni el Excel le va a decir, esta es la forma de determinar un balance general. El balance general se hace partiendo de unos saldos iniciales o de la constitución de una empresa y después de haber realizado todas las operaciones contables de un periodo, determinar tus saldos finales y en base a eso proyectar tu estado financiero o tu balance general. Pero eso lo vamos a ver en el curso de contabilidad 2. Ahorita a lo mejor no les hace mucho sentido porque no hemos visto una práctica de contabilidad, pero yo sí quiero hacer ese match de decirles, ok, vamos a hacer estas operaciones, aquí se ven reflejadas y luego en base a eso, así es como se proyectan en el balance general. Es importante nomás entender que el Excel es una herramienta de presentación y de cálculo, pero no le va a determinar un balance general porque no es un sistema contable, vaya. Ese es el punto. Los sistemas contables que existen en el mercado hay muchos. Está el SAP, está el Compact, está que eso sí se los dan. Un ejemplo, si usted tuviera el sistema Compact, que es el más comercial a nivel nacional, sistema contable,
usted va a registrar todas esas operaciones y nada más le va a dar reporte, balance general y le va a dar el balance general. Eso lo puede pasar un Excel y copiarlo en el Excel, pero para que usted le dé un formato que usted quiera. Pero todo se tiene que registrar en un sistema contable. El Excel como tal, ¿cómo le diré? Sí lo puede hacer, pero es un trabajo, es que hacerlo en Excel es como si lo hiciera a mano, hombre, para que me entiendan. Salvo que ya le meta programación o le meta un poquito más de nivel al Excel, pero ya estamos hablando que inclusive ya son temas hasta de programación, ¿no? Más que todas las fórmulas, ¿no, profe? Así es, el Excel tiene infinidad de funciones, es la calculadora científica y no científica. De hecho, yo les voy a dar un consejo muy grande. Yo creo que ahorita es muy importante conocer muchas herramientas, pero algo que les va a facilitar la vida y les va a abrir muchas puertas es el Excel. El Excel te puede simplificar tareas de manera muy sistemática, inclusive hacer macros para determinadas actividades, ya no hacerla repetitiva, sino más con un botón hacerla. Un ejemplo bien sencillo. Si yo quiero estar bajando de manera gradual, no sé, un reporte y que en automático se graba la secuencia de la operación, se graba la macro y al final nada más le das calcular y, por ejemplo, puede hacer rutinario hasta nada más estar imprimiendo algo si lo programas bien el Excel. Por lo que comenta el alumno Arevalo es correcto. Tiene muchas funciones, inclusive de ingeniería, para filtrar información. Tú puedes pegar una base de datos en el Excel y de ahí puedes sacar información financiera. Sí, nomás que hay que programarlo y hay que adecuarlo. Pero ya ahí son funciones propias del programa Excel. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una recomendación muy buena. El Excel para temas administrativos es muy, muy bueno. Es como para los que tienen negocios pequeños, ¿verdad? Que quieren tener registros, ¿verdad? De sus ventas, de sus datos, ¿verdad? Principalmente monetarios. Sí, más adelante vamos a ver en el curso de contabilidad 2 quiénes están obligados a llevar contabilidad y no, y quiénes no. Por ejemplo, las personas físicas por honorarios no están obligados a llevar un sistema contable como tal. Con que tengan un registro de sus ingresos y de sus gastos, con eso ellos ya pueden presentar sus declaraciones y lo pueden utilizar el Excel sin ningún problema. Pero ahí es un registro, no tiene que hacer asientos contables ni presentar libros de mayor de manera mensual ante el fisco. Es diferente el régimen con el que tributan. Ahí ya depende de cada actividad que cada contribuyente tenga. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda? ¿No? Bueno, con esto daríamos por terminada la clase del día de hoy. Nada más hay que llevarnos, les encargo mucho que quiera den una repasadita a lo que viene siendo el tema o el capítulo visto el día de hoy. Lo vimos de manera muy general porque por cuestiones de tiempo nos tardaríamos mucho en verlo. Sin embargo, también les ofrezco una disculpa porque no me traje mi memoria con la presentación. La próxima clase, si mal no recuerdo, vamos a ver el tema de las principales cuentas del estado de resultados y probablemente el estado de resultados. Ahí ya voy a poner una confronta de los dos estados financieros y decirles, miren, vamos a hacer un ejercicio muy, muy rapidito así. Esta operación se realizó, esto generó esto y movió el capital de esta manera. Lo que sale de utilidad o pérdida se tiene que ir acá al balance general. Y les voy a poner, así estaba el balance al inicio, se realizaron estas operaciones, estos son mis saldos finales y así es como se presentan en el balance general. Voy a ver la manera, porque es un poquito complicado de proyectarles el sistema, un sistema contable para que vean cómo se genera. Pero si no, lo voy a presentar en un Excel nada más a manera de ejemplo, para que vean cómo funciona el registro contable de las operaciones y de dónde provienen los saldos que ustedes ven en los estados financieros. Esa es la parte más importante. A nosotros como contadores nos enseñan a registrar e a interpretar eso. Los que son administradores a lo mejor nada más van a ver los saldos, pero sí es importante que sepan de dónde salen para que les haga sentido las cifras, porque si no el contador les va a picar los ojos. Esa es la parte, por así decirlo, fina que tienen que entender. Si ustedes tienen un saldo en cuentas por cobrar o en cuenta de clientes de 100,000 y luego disminuye y no lo tienen los bancos, oye, pues ¿dónde está el dinero?
Son cuestiones, pero que ya son muy técnicas de un contador, pero sí es importante que ustedes tengan la sensibilidad de interpretar esa información, ¿ok? Les encargo mucho su participación en el foro para esta semana. Yo creo que a más tardar, si no es hoy, a más tardar mañana ya debe de estar cargada lo que viene siendo la actividad. Como quiera la voy a abrir esta semana y la próxima para aquellos alumnos que en un momento dado, pues hay veces que no tienen. Y como es una actividad que no se cierra porque es autoevaluable, no hay ningún problema con que se extienda un poquito más. La próxima semana sí va a ser una sesión o va a ser una tarea que se tiene que incorporar de manera manual, pero eso ya lo veríamos la próxima semana, ¿ok? Les agradezco mucho su participación, les encargo mucho el tema del foro y les encargo mucho la tarea en cuanto ya esté publicada. La próxima semana, en el mismo horario, nos veríamos a las 8 de la noche viendo el tema de las principales cuentas del estado de resultados y el estado de resultados en sí, dependiendo del programa como esté configurado. Muy buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, profesor. Gracias, buenas noches. Profesor, ¿usted nos va a mandar correo cuando ya esté disponible el cuestionario? Yo les recomiendo que entren mañana en la tarde. De que debe de quedar entre hoy y mañana debe de quedar. Si no, ya debe de estar publicada en la parte que dice tarea. Va a aparecer un iconito como de un regalo que dice tarea. Ahí le dan un clic y ya en automático entra. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos y que tengan buena noche nuevamente. Hasta luego. Profe, el programa ese que dice el Compaqui se llama Compact. Compact. Sí. Si lo buscas, Compact. Y mire, si quiere ver cómo funciona, puede meterse a ver un video de YouTube y busque tutoriales de Compact. Y ahí le van a aparecer algunas de para que también usted tenga una noción. Reitero, es bien importante comentar, y creo que lo he dicho en varias ocasiones, si la mayoría de las empresas no tuvieran un paquete contable, sería muy difícil. Imagínense una empresa que factura, no sé, que hace 1000 facturas diarias. ¿Cómo la Como registra? un ejemplo. Exactamente. Entonces tienes que tener un sistema que ya te robustezca esa parte y que te dé la información contable de una manera más rápida. Porque no podríamos esperarnos a que el contador haga, con todo respeto, el tema de lo que usted mencionó de los tabulares, porque no nos tardaríamos. Y ahorita la información debe de ser rápida y debe de ser pronta para tomar decisiones. Sobre todo en la actualidad, que ya todo está globalizado y la tecnología nos ha, ahora sí que ahorrado mucho el trabajo, pero tenemos que entender cómo funciona para poder entender la tecnología. O sea, por eso es que se hace mucho hincapié en la base para ya después ponerlo con alguna herramienta, ¿verdad? Sí. Esos los tabulares son más que nada para que nosotros tengamos noción, ¿no? Me imagino, o sea, para que aprendamos. Sí. De hecho, en la práctica todavía se enseña de esa manera. Ya a lo mejor las personas con el debido respeto, que ya tenemos un poquito más de experiencia en esta parte, vemos esas hojas tabulares y no, pues no, ya, o sea, ya a lo mejor, ya la misma práctica, la misma experiencia te va haciendo saber los saldos, ¿va? Y cómo se mueven, pero sí es importante que se aprenda así, esa parte también es importante comentarla, ¿va? Ok, bueno, muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego.